Hablar de lo que sería el esfenoides. El esfenoides va a ser uno de los huesos más importantes porque se articula con casi todos los huesos del cráneo. Este hueso que estamos viendo ahí entonces es el esfenoides. Se lo ve mejor en esa que es la visión endocraneal de base de cráneo, pero como van a ver se lo puede ver también en la visión lateral con las alas mayores y las apófisis pterigoides en la visión inferior o exocraneal de base de cráneo, donde aparece con todo eso. Cuerpo, apófisis pterigoides y alas mayores. Se lo puede ver también en visión anterior, bien sea desde la cavidad nasal, ahí al fondo, o bien sea en las porciones más laterales de la órbita. Entonces articula con casi todos los huesos. Este esfenoides se va a articular, como están viendo, aquí con el etmoides que falta, a través de lo que era el proceso etmoidal o pico del etmoides, o pico etmoidal del esfenoides. Aquí con lo que sería la porción orbitaria de lo que sería el frontal. Aquí se articulaba con lo que era el parietal en el terion. Se articula también, a este lado lo vamos a ver mejor, se articula también con lo que sería el temporal, a través del borde circunferencial de la porción escamosa del temporal. Se articula ahí con lo que sería el maxilar. Aquí otra vez con el temporal, porción petrosa. Se articula ahí con el palatino, que está aquí atrás. Este de aquí es el palatino. Entonces todo eso, nuestro esfenoides se articula ahí también. Se va a articular con el vómer, que es este de aquí al medio, que está formado el tabique nasal, o la parte inferior del tabique nasal. Entonces se articula con un montón de huesos. Y por eso tiene una forma así tan compleja. Para explicar este esfenoides, la forma más fácil de explicar el esfenoides va a ser mostrar el esfenoides y sus partes. El esfenoides tiene 4 partes principales. Las 4 partes principales del esfenoides van a ser el cuerpo del esfenoides, que es toda esta parte que es como un dado cuadrilátero, aquí al medio, que tiene una cara posterior, va a tener una cara superior, que se ve desde arriba, una cara anterior, que normalmente no vemos porque está en el viscerocráneo, las caras laterales, que tampoco se ven porque de ahí salen sus alas, y la cara inferior, que rara vez se ve también porque normalmente está cubierta por el vómer. Y 3 procesos o alas que salen lateralmente. Estas de aquí que son las alas menores de este triángulo, estas grandes que son las alas mayores y las que se dirigen inferiormente que son las apófisis pterigoides. Y esas son las partes de nuestros esfenoides. Ahora, como se van a dar cuenta, la mayor parte de las estructuras ya las hemos descrito. Vamos a hablar de lo que sería el cuerpo del esfenoides primero. Para el cuerpo del esfenoides, entonces vamos a eliminar el fondo. Bien, entonces para ver esto que es el esfenoides en su cara superior, vamos a ver las partes que ya hemos escrito. ¿Qué partes ya hemos mencionado en eso que es el esfenoides? Una parte que se articulaba hacia adelante con lo que era el etmoides, se llama proceso etmoidal. Todo eso de aquí se denomina yugo esfenoidal. Termina atrás en un borde que se llama limbo esfenoidal. Aquí pueden haber unos surcos más o menos marcados a cada lado de lo que sería el yugo esfenoidal, que se llaman canales olfatorios. Pasa por ahí el nervio olfatorio. A los lados, esta cara superior se va a conectar con esto que son las alas menores del esfenoides, que acaban en esta elevación, que separa más o menos lo que es el cuerpo de lo que son las alas, que se llaman apófisis clinoides anteriores. Ahora, desde ahí hacia atrás, vamos a ir viendo entonces eso que era el limbo esfenoidal. Por detrás tenemos un surco, que es toda esa depresión, que se llama surco prequiasmático, conecta, como ven, los conductos ópticos. Más atrás tenemos una elevación, que es esta de aquí, que se conoce como tubérculo hipofisario. Detrás tendríamos un surco que a veces se ve, a veces no, que es el surco del seno intercavernoso, y más atrás una elevación de nuevo, que sería la cresta sinostósica. Esas 5 elevaciones y canales se pueden ver más o menos dependiendo del hueso que exista o de los detalles anatómicos en el hueso. Aquí a los lados, como ven, hay unas elevaciones parecidas a estas. Se llama apófisis clinoides medias o más chiquitas. Y para completarlas todas tendríamos estas de aquí que se llaman apófisis clinoides posteriores. Entonces aquí tenemos las anteriores, las medias y las posteriores. Todas son clinoides.
Entre eso, esas estructuras que vemos adelante y esto que sería el dorso de la silla turca, encontraríamos esta depresión que se llama fosa hipofisaria para la glándula hipófisis, que es la más importante del cuerpo. A los lados de todo esto encontraríamos unas aperturas que se conocen como conductos ópticos. A los lados de cada una de las fosas, que sería la fosa hipofisaria, encontraríamos unos canales que se van a ver un poco más aquí, que se denominan canales carotídeos, porque venían del agujero carotídeo. Ese surco o canal que aparece ahí estaba llevando hacia lo que era el conducto carotídeo, que no lo vemos porque está en el temporal, como hemos visto hace rato. Entonces toda esa depresión o surco se denomina canal carotídeo o surco carotídeo. A los lados puede haber unas depresiones que sirven para los senos cavernosos. Y eso básicamente es el cuerpo del esfenoides en visión superior. Su cara posterior no hay mucho para mencionar. ¿Por qué? Porque esta cara posterior suele ser lisa. ¿Debido a qué? Esta cara posterior es lisa porque aquí viene a articularse el occipital que lo tapa. Entonces esta cara nunca se ve. Solo tiene una superficie articular para el occipital y la parte inicial de lo que sería el clivus. Entonces no hay mucho para mencionar. Las caras laterales no se ven normalmente porque, como ven, están cubiertas por las alas. La cara inferior de este cuerpo del esfenoides tampoco va a tener muchos relieves para mencionar. Sí va a tener algunos relacionados con lo que serían las apófisis pterigoides. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar esas partes de ahí. Bien, todo eso que estamos viendo aquí es la parte inferior, como ven, de todo lo que es el... ¿Sí? ¿Qué son las apófisis pterigoides? Vamos a ver que aquí en la cara inferior vamos a ver estructuras que ya hemos ido conociendo. Entonces vamos a tener a los lados las apófisis pterigoides, de las cuales vamos a hablar ahorita. Y aquí tendríamos una cresta que se llama cresta inferior. ¿Ya? Cresta inferior del esfenoides, que normalmente está cubierta por lo que sería el vómer en una articulación que es la esquindelesis que les he mostrado en el cráneo. Es lo único que se ve en la cara inferior. Entonces, como ven, tampoco hay tanto por mostrar en cara inferior. En la cara anterior lo que podemos hacer es retirar algunas cosas. Vamos a retirar huesos nasales, vamos a retirar el maxilar. Ahí al medio, este de aquí, este es el lagrimal y esos de ahí son los cornetes inferiores. Aquí vamos a retirar el vómer que forma el tabique nasal y aquí estamos retirando los palatinos. Listo, nos hemos quedado prácticamente solo con esfenoides. Así se ve el esfenoides cuando está solito. Ahí sí tiene su forma de murciélago, que dice. Su cara inferior, la única estructura de importancia es la cresta inferior, que como ven aquí aparece otra, que es la cresta anterior del esfenoides. Donde ambas se junten se forma el pico del esfenoides. Pico del esfenoides, cresta superior, cresta inferior. En su cara anterior sí se pueden ver más cosas. Se van a ver arriba, en lo que ya serían las alas menores, se van a ver estructuras. Entonces encontraríamos aquí el conducto óptico, que está, como ven, en las alas menores. Por el conducto óptico atraviesa la nervio óptico arterioftálico. En el cuerpo del esfenoides como tal encontraríamos estas que son las aperturas o entradas al seno del esfenoides. La cresta anterior del esfenoides y aquí lo que era el proceso etmoidal. Abajo se encontraría lo mismo, que es la cresta inferior del etmoides, y donde ambas se juntan se llama pico del esfenoides. En la parte inferior, yéndonos hacia las alas mayores, que son todas estas prolongaciones, y estas que son las pterigoides, vamos a encontrar dos agujeros o forámenes. El que está más arriba, este de aquí, es el foramen redondo, que ya lo habíamos visto en visión endocraneal.
No lo habíamos visto hasta ahora, su salida, porque normalmente todo esto está tapado por el viscerocráneo, entonces no se ve en visión inferior, se viene hacia adelante. Y este conducto de aquí se llama conducto pterigoideo, está más abajo. De arriba foramen redondo, el de abajo conducto pterigoideo, para que no se confundan en el examen. Vamos a hablar de las alas mayores ahora, que son estas prolongaciones, que como ven se pueden ver en el endocráneo o en el exocráneo. Estas que son las alas mayores del esfenoide son sus prolongaciones más grandes. Van a tener tres caras. Toda esa cara que vemos dentro del cráneo se llama cara endocraneal. Toda esta cara que se ve de lado es la cara exocraneal. Y toda esta que en realidad estaría dentro de la órbita se denomina cara orbitaria. Tres caras. La cara orbitaria forma las paredes laterales de la órbita. Y ya. Va a estar relacionada con lo que sería el ala menor, formando esta fisura, que es la fisura orbitaria superior. Hacia abajo va a estar relacionada también con la fisura orbitaria inferior, superior e inferior, que estaría aquí, que se forma con otros huesos que hemos retirado. Su cara exocraneal, ya la conocen, está separada o está dividida en dos partes o dos porciones. Tenemos la porción temporal, que está relacionada con la fosa temporal, y la porción pterigoidea, separadas por esta que es la cresta infratemporal. Solamente eso es importante en la visión exocraneal. Y en su visión endocraneal se vamos a encontrar más estructuras. Entonces en su visión endocraneal vamos a encontrar la primera estructura que aparece, que es la fisura orbitaria superior, que se forma aquí con la unión, o en la unión, en el punto en el cual se ponen adyacentes el ala menor del esfenoides con el ala mayor del esfenoides. Justo debajo tenemos esto que es el foramen redondo, pasa el nervio mandibular, segunda parte del trígeno. Más abajo va a aparecer estos dos que se ven ahí, que serían el foramen oval, por el cual pasa la tercera rama del trígeno, que sería el nervio mandibular, más una rama de lo que sería la arteria meningia media, que se llama arteria meningia accesoria. Y por este que es el foramen espinoso va a pasar la arteria meningia media más el ramo meningio del nervio mandibular. Esos son los constantes. Aquí pueden aparecer otros dos, ¿no?, que son inconstantes. De Besalio, que suele estar ahí adelante. Pero como no son constantes, no se suelen preguntar en los exámenes. Y eso es lo más importante de esos forámenes en la visión endocraneal. En la visión exocraneal se ven los mismos, solo que en otro orden. Este foramen que vimos, foramen redondo, se va hacia adelante, entonces lo habíamos visto aquí. El foramen oval se veía aquí y se ve también aquí abajo, en forma ovalada. Y justo detrás va a estar el foramen espinoso. Esos dos están siempre juntos. Ahí estaría una elevación que se conoce como espina, ¿no? Lo último que nos faltaría mencionar son estos de aquí, que son las apófisis pterigoides. Estas apófisis pterigoides las hemos visto así en visión posterior, pero las van a reconocer un poco más si las ponemos así, porque las hemos visto en visión inferior del cráneo. Entonces tendríamos en la visión inferior del cráneo, aquí tendríamos todo lo que era el paladar, ¿no? Atrás tenemos las coanas o aperturas posteriores de la nariz, y ahí estaban las apófisis pterigoides. Estas apófisis pterigoides van a tener estructuras que ya hemos visto, entonces no hay nada nuevo aquí para aprender. Tenemos una lámina medial, una lámina lateral. En la lámina medial suele haber aquí un gancho, que se llama el gancho de las apófisis pterigoides. Entre ambas va a haber este espacio que se conoce como fosa pterigoidea, es decir, todo esto de aquí. Y la parte más profunda de esa fosa pterigoidea se denomina fosa escafoidea. En la lámina medial puede acabar en unas elevaciones de aquí que se llaman apófisis vaginales, y que aquí adelante pueden tener otra apófisis variable que se llama apófisis unciforme. Y ya no hay nada más para aprender de las apófisis pterigoides. Entonces, como han visto, eso es el esfenoide, no es nada difícil. Estructuras digamos nuevas que hemos visto son poquitas, ¿no? Principalmente en cara anterior y en cara inferior, que no se veían normalmente, y las caras de las apófisis, especialmente de las alas mayores, que no habíamos mencionado hasta ahora.
Tal vez esta estructura también, entre la lámina medial y la lámina lateral, hay este espacio que se llama escotadura pterigoidea. Esto que se ve aquí y esto que se ve aquí. Entonces esta era la fosa pterigoidea y esta es la escotadura pterigoidea, que no habíamos mencionado porque normalmente ahí hay un hueso que se inserta, entonces no se veía como escotadura. Y ya, eso es esfenoide.